Hola, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga, mis hermanos de Catedral de Jesús y todos los que me están viendo en el momento, desde cualquier parte del mundo, para la gloria de Dios. Ahora con esta tecnología, ¿verdad? Tenemos la opción de que nos vean a donde sea, diferente a antes. Las cosas que Dios nos empuja a hacer para el avance de su reino aquí en la tierra. Dios me los bendiga, mis amados. Les voy a pedir que por favor vayan avisándole al resto de los hermanos. Hola, ¿cómo están todas? Para que vayan conectándose, ¿sí? Ahí vemos que ya hay algunos que se han empezado a conectar. Mi hermanita Mayerlin, mi hermanita Xiomi. Hola Xiomi, ¿cómo estás? Ahí está Indira, como siempre. Dios te bendiga, mami. Vayan por favor, Luisay. Ahí está nuestro pastor Abdiel, está Kelly, está todo el mundo conectándose. Dios me lo bendiga, familia. Yo quiero que empezarles a decir, lo primero que les tengo que decir es que tienen que buscar lápiz y papel, porque hoy vamos a tener una enseñanza poderosa acerca de principio de dolores. Hoy sí vamos a hablar palabra profética aquí, la más segura, la propia palabra de Dios. Así que les voy a pedir que ahí rapidito, como puedan, busquen papel, busquen lápiz, busquen pluma, lo que tengan a la mano, porque vamos a aprender mucho en esta noche sobre cosas que están pasando en estos tiempos, que están escritas desde hace ya más de 2000 años. Algunas ya habían tenido cumplimiento hace mucho tiempo, pero a veces uno no le presta atención porque uno piensa que eso todavía no se cumple, cosas como esas, pero desde ya les digo, por favor, vamos a prestar toda nuestra atención en el momento en que vamos a exponer la palabra. Ahora vamos a empezar con una oración, ¿sí? Ahí donde estás, cierra tus ojos para que el Espíritu Santo de Dios guíe este momento tan especial, tan precioso, que yo creo que todos hemos estado esperando cada viernes, cada domingo, cada martes para vernos, así sea, o chatearnos, o de las pocas formas que tenemos como congregarnos en estos tiempos. Padre celestial, Señor Rey de Gloria, todo el honor, toda la honra sea para ti, Señor. Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de venir delante de tu presencia juntos, congregados, Señor. Padre, porque te amamos con todo corazón, Señor, porque para nosotros es importante, cuanto más para estos días, Señor, estos tiempos difíciles, estos días, Señor, en donde hay tanta aflicción, tanta muerte, tanto dolor, tanto desespero, Señor, en muchos, Señor, necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, de que tú nos hables al corazón, Señor, de que tú nos prepares, de que tú nos capacites, que traigas palabras de aliento, de exhortación a nuestras vidas, Señor. Padre, yo creo que tu casa, Señor, yo creo que tu pueblo, que tus hijos, Señor, tienen una cobertura, Señor, de parte del cielo, especial, Señor, para todo esto que está pasando, Señor. Nada nos pasará, nada nos faltará, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tu vara, porque tu callado, Señor, nos guían, nos infunden aliento, Señor, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza en ti, porque tú nos has prometido guardarnos, Señor, y nosotros estamos confiando en ti, Padre. Gracias, Rey de Gloria. Toma control de todo lo que va a pasar en esta noche, Señor, en este tiempo, en esta hora apenas que nos reunimos aquí, los hermanos, Señor, juntos y en armonía, gozosos, Señor, porque es tu palabra y tu palabra, Señor, trae alegría y trae gozo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Y ahí se ha estado conectando Ralph, Más y Alexander. Hola, hijos, ¿cómo están? Mi niña Emily. Ahí está Hazel de Muñoz. Ahí está Osvaldo Echever. Bienvenido, Osvaldo. Ariceli, Mariela Solís, nuestra hermanita Mariela está ahí también. Yasmina, Andrea Gómez, Galo Domínguez, hermano Gabriel. Bendiciones, fortaleza para su vida, hermano. Ahí está nuestro hermanito Luis Rivera, la hermana Heroida, Dios me los bendiga, Arturo Sáenz, Ricardo, bendiciones a todos. Bien, la palabra de hoy está titulada Principio de Dolores, pero antes vamos a tomarnos un tiempo juntos
para alabar al Señor con una preciosa adoración de Ingrid Rosario. Es la adoración Amantes de tu presencia. Así que dispón ahí tu corazón para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Ya yo puedo sentir su presencia. Bendito Dios, Él está aquí. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Adórale, adórale, iglesia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Aleluya. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Aleluya, qué dulce es su presencia. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de su presencia, amamos estar delante de su presencia. Gracias, Señor. Vamos, dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor ahí donde estás. Qué rico estar en familia. Andrea Gómez, Dayana, Yasmina. Bien, hermanos. Les di tiempo y si se fueron conectando después, como el hermano, ahí está mi linda suegra, Arelis Melo, saludos, Arelis Melo.
y a René también, el tío René Melo, que está también allí conectados, ¿sí? Escuchando la palabra del Señor. Ahí está mi hermanita Kela, José Abdiel, ahí está esa gente de Punta Chame, nuestra iglesia hija Catedral Ven a Jesús en Punta Chame. Ahí también está mi tocaya Susana. ¿Cómo está Susana? Ahí está Yasmina, Santiago, Paulino, Bordones, allá en Cañazas de Veraguas. Bien, iglesia, yo espero que hayan buscado lápiz y papel. Para los que se fueron conectando tarde o un poquito después, porque todavía no es tarde, vamos a hablar hoy de principio de dolores y más que una predicación es una enseñanza y es muy rica. Vamos a aprender muchas cosas nuevas hoy. Y voy a empezar leyendo, busquen ahí en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, versículos del 5 al 8. 24, versículos del 5 al 8. Cuando lo tienen, por favor, pónganme por ahí un amén. Amén, ya lo tienen. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y ese es el título de la predicación del día de hoy, principio de dolores. Una vez más, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor siga guiando todo lo que está pasando aquí. Señor, esta es tu palabra, Señor. Sazónala, Señor, no me permitas decir ni compartir con tus hijos, Señor, nada que no sea correcto, Señor, toma tú el control, Padre. Yo creo que eres tú, Espíritu Santo, quien nos está guiando, porque tu palabra dice que cuando somos del Espíritu, es el Espíritu de Dios quien nos guía. Desde ya te glorificamos, Señor, todo el honor te pertenece a ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y yo estoy, miren, contenta. Ustedes saben que me encanta el tema profético. Y habíamos dicho, el Señor había hablado palabra desde finales del año pasado, que este año que venía era un año cargado de lo profético, que iba a ser un año comandado por lo profético. Y como siempre, el Señor nunca se equivoca. Bien, recientemente el pastor ha estado enseñándonos en viernes, en domingos, acerca de los 7 sellos del Apocalipsis. Y nos ha hablado específicamente acerca de los 4 caballos, también se les conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces vamos a estar ahondando en ese tema hoy, o sea, vamos a profundizar un poquito más, vamos a darle como un zoom, como que un acercamiento, ¿sí? Para comprender todavía más, porque si hay algo que tiene la palabra es que la palabra es bien rica. De un mismo versículo bíblico uno puede darle y sacarle y sacarle, y eso se debe a que es palabra viva. Amén. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estarnos profundizando en el tema de los sellos, ¿sí? Y también de principio de dolores. Y vamos primero a ver qué significa principio de dolores. La palabra griega que se usa allí para principio de dolores es la palabra Odín. Para los que están anotando, que espero que sea la mayoría, es O-D-I-N, Odín, que significa dolores para un alumbramiento. También significa angustia. Y ustedes, bueno, saben que otras veces hemos explicado muchas veces eso, que el Señor le gusta mucho usar las analogías. Y para refrescarles la memoria, analogías es relacionar dos cosas distintas para llegar a una verdad o para explicar una verdad. Y la Biblia constantemente está usando de la naturaleza para hacernos comprender algo que de repente el Señor pudiera saber que para nosotros no es fácil comprenderlo. Entonces, Él se hace de diversos elementos de la naturaleza, ¿sí? Para que nosotros todavía podamos comprender esas verdades difíciles muchas veces de entender. Entonces, tenemos la necesidad pues de explicar qué es
principio de dolores en lo natural. En lo natural, para poder explicar el principio de dolores, tenemos que irnos, rápidamente a lo que es el embarazo o el periodo de gestación en una mujer. Sí, porque varía de un ser a otro, de una especie a otra. Estamos hablando específicamente del ser humano. Y vamos a ir acortando porque nos vamos a ir directo a la última o a la penúltima semana porque varía de mujer a mujer. ¿Sí? Una gestación, un embarazo no es igual en todas las mujeres, aunque sí hay parámetros muy generales entre mujer y mujer. Entonces, vamos a irnos a esa penúltima o a la última semana de embarazo. ¿Y por qué nos vamos a ir allí? Porque estamos hablando específicamente de principio de dolores. Y quiero hacer la salvedad de que, si se fijan, no dice labor de parto o trabajo de parto, dice principio de dolores. Y es que hay una diferencia muy grande en los principios de dolores y en la labor de parto en sí. El principio de dolores son las contracciones uterinas, ¿sí? Es cuando el útero empieza pues ese proceso en el que se abre o se expande porque viene el descenso del bebé y las contracciones se van haciendo cada vez más frecuentes y al mismo tiempo se va intensificando el dolor. Mientras que la labor de parto es cuando ya la madre ha iniciado ese proceso de expulsión o ya se prepara allí para expulsar ese ser que está por nacer. Y vale la pena decir que los dolores de las contracciones uterinas son mucho más bajos en intensidad en comparación a los del ya mismo parto. Ya cuando la mujer está en labor de parto, eso es una cosa, seguramente las mujeres estarán de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Son dos tipos de dolores muy diferentes, al punto que la medicina dice que a veces tienden a triplicarse los dolores, o sea, no son comparables. Apenas la contracción es como que se aprieta el vientre y duele, sí, en la parte inferior de los órganos reproductores de la mujer, pero de ahí a lo que es ya parir el bebé es bastante la diferencia. Así que eso, empezando por ahí, debemos tener clara esa diferencia. Entonces vamos a aplicar, una vez habiendo entendido desde el punto de vista natural qué es principio de dolores, ahora vamos a aplicar por qué la Biblia le llama principio de dolores a esos acontecimientos que están destinados para lo que la propia Biblia llama el final de los tiempos. Entonces vamos a aplicarlos. Esto significa que las cosas que están aconteciendo son cosas que causarán dolor y sufrimiento, así como lo causa los principios de dolores. ¿Sí? La mujer le duele y sufre con esos dolores. Segundo, el dolor y sufrimiento irá en aumento por medio de cosas más difíciles que van a venir pasando, así como para la mujer el dolor también va en aumento. Y tercero, el tiempo entre acontecimiento y acontecimiento cada vez se irá acortando más, igual que como es con los dolores, los principios de dolores o las contracciones uterinas. Así mismo son, ellas se van acortando entre una y otra en tiempo, ¿sí? Pues así mismo es lo que Dios nos está tratando de ejemplificar que serán o son estos principios de dolores que estamos viviendo. Amén. Entonces ahí donde está usted, algunos dirán, pero pastora, esta palabra no me alienta en nada porque significa que esto se va a poner peor. Bueno, yo no te puedo mentir. Yo no soy más buena que Dios. Eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que esto con el tiempo se va a ir poniendo peor y el pueblo de Dios tiene que estar apercibido y preparado para todas las cosas que están viniendo. Amén. Pero la buena noticia que tengo es que algo sí es seguro. Nosotros estamos aquí ahora en estos principios de dolores, pero para los dolores de labor de parto,
ahí ya no estaremos porque ya la iglesia habrá sido levantada. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios allá donde está? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Qué bueno es Dios que libra a su iglesia porque estamos en este periodo de la gracia, amén. No podemos perder de vista esto. Ahora bien, así mismo como hemos explicado qué es principio de dolores, es justo explicar o debemos explicar también lo que son los 7 sellos. Y lo primero que te quiero decir acerca de los 7 sellos es que si te fijas, apenas están en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Es decir, que está apenas iniciando el libro. Esto significa que de todas esas calamidades y juicios que están por venir en los días finales o en los días postreros, los sellos son en menor intensidad a los que están por venir, es decir, a las 7 copas, a las 7 trompetas, y después más adelante, las 7 trompetas están en el capítulo 8 de Apocalipsis, y más adelante en el capítulo 15 habla acerca de las copas de la ira. Gloria a Dios. Apenas formamos parte o hacemos parte o vamos a ser partícipes al principio, en el principio de los dolores, y no cuando vengan cosas mucho más terribles. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios por eso? Aleluya. Denle un aplauso ahí donde está. Sí, aquí no nos libramos de los aplausos glorifican el nombre de Dios, aunque estemos por tecnología viéndonos así, de esta forma, dando la palabra de esta forma tecnológica, igual usted tiene que darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Bien, entonces la palabra, dijimos que acuérdate que estamos ahorita ampliando o explicando lo que son los sellos. La palabra griega usada en el libro de Apocalipsis para sellos es la palabra esprafis con G, esprafis. Para los que anotan se escribe S-P-H-R-A-G-I-S y significa sello sobre los libros con el propósito de no ser violados. No sé si usted recordará que muchas veces en las películas vemos cómo en la antigüedad se usaba como una amalgama que se ponía en la parte en donde se cerraba un sobre o un libro, y ahí el rey llegaba, por ejemplo, con su anillo real o a veces con un sello, ¿sí?, físico, y lo ponían allí con el propósito de que eso no lo pudiera violar o abrir cualquiera. Entonces, en ese sentido es la palabra sello, lo que significa que eran cosas vistas, valga la redundancia, en visión por los profetas que ellos no podían revelar porque estaban selladas. Hay ejemplos en la Biblia al respecto, en el Antiguo Testamento, hay en el Nuevo también, pero en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Daniel, capítulo 12, verso 9. Daniel es uno de los profetas del Antiguo Testamento, así que vaya al Antiguo Testamento, al capítulo 12, verso 9. Amén. Dice así: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, diga, selladas, hasta el tiempo del fin. Ve que ahí dice que hay palabras que están selladas hasta el tiempo del fin, lo que significa que muy probablemente cosas que fueron reveladas a estos grandes profetas, como el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, que encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, son cosas de las que estaban selladas hasta cuando se le fueron reveladas o cuando el Señor las abrió, ¿sí? El Cordero de Dios que fue inmolado las abrió en el libro de Apocalipsis, cuando fue revelado al profeta Juan en la isla de Patmos. ¿Sí? Entonces, ahora habiendo explicado qué es los sellos y qué son principios de dolores, tengo que decirles que hice estas ambas explicaciones porque es necesario que entendamos que principio de dolores, como se habla en Mateo 24 y en otros evangelios, es lo mismo que los primeros 5 sellos del Apocalipsis. Es lo mismo y lo vamos a corroborar. Lo que sí te tengo que decir es que entre evangelio y evangelio
cambia el orden, puede cambiar el orden. O sea, un evangelio puede tener que, por decirles un ejemplo, que primero es guerras y rumores de guerra, mientras que otro evangelio puede decir que primero habrá hambres o primero habrá pestes. Cambia el orden. Y también ellos a su vez con relación al libro de Apocalipsis. Ahora, es importante recalcar que el libro de Apocalipsis debe ser el orden correcto. Debe ser el orden correcto. ¿Y por qué pensamos esto? Porque el libro de Apocalipsis es un libro, de hecho, se llama el libro de las revelaciones. Es un libro netamente profético. Mientras que los evangelios son eso, evangelios, buenas nuevas para la salvación de las almas. Por decirlo de una manera para que se entienda más claro, no es la especialidad de estos libros. La especialidad de los libros o el centro o en lo que se enfocan, ¿sí? O el tema principal de los evangelios es la salvación de las almas, mientras que el libro de Revelaciones o Apocalipsis es profecía. Así que si tuviéramos que tomar y decir, pero bueno, ¿por qué uno dice primero guerras y por qué el otro dice qué va a pasar primero, qué va a pasar después? Que pudiéramos decir que podríamos basarnos mejor aún o mayormente en el libro de Apocalipsis. Ahora sí, vamos a analizar entonces principio de dolores versus los 7 sellos o por lo menos hasta el 5.º sello para que veamos que, como quien dice, machan, o sea, que se nota cuando uno profundiza y lee detenidamente que se trata de lo mismo. Número 1, aprendimos con el pastor Abdiel que el primer sello trata acerca de el anticristo, es decir, ese espíritu del anticristo que está en la tierra y que se menciona en muchos de los libros en el Nuevo Testamento también. Vamos a verlo, vamos a compararlo. Mateo 24:5, que es parte de lo que ya leímos en nuestro texto bíblico. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ajá, ahí está hablando de tipos de anticristo. Aquí vemos ahora, en comparación con el primer sello, dice el versículo 2, y miré aquí, o sea, del capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El pastor Abdiel nos explicaba en que este es el anticristo. Y no se le, se le dio arco, pero no se le dio flecha porque todavía no ha sido manifiesto. Él no se ha manifestado todavía. Podemos tener idea, podemos tener sospechosos de quién es el anticristo de los tiempos finales, pero todavía no se ha manifestado. Pero lo que sí es cierto, que el espíritu del anticristo está en la tierra, ¿sí? Desde antes, la palabra de Dios, desde los evangelios, desde las cartas paulinas, se habla acerca de este espíritu. O sea, que es un espíritu y no solamente es un hombre que es el que al final va a salir como el anticristo de los anticristos. Amén. Número 2, guerras. Dice Mateo 24:6. Y oí guerras y rumores de guerras. Y en Apocalipsis 6, acuérdense, estamos comparando los principios de dolores con relación a los sellos. Dice 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Esto nos habla de guerra. La espada en la Biblia muchas veces representa guerra. En esta oportunidad representa guerra. Número 3, hambre. Mateo 24:7 dice, hambres, tal cual lo dice. Y Apocalipsis 6, del 5 al 6, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes
el aceite ni el vino. O sea, claramente aquí está hablando de escasez, de una economía golpeada que va a traer consigo hambre. El cuarto habla de enfermedades, ¿sí? El punto 4 dice, Mateo 24:7, dice, habrá pestes, habrá pestes. Dije enfermedades, ¿verdad? Habrá enfermedades, o sea, habrá pestes y enfermedades, palabras sinónimas. Apocalipsis 6 del 7 al 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, wow, la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Vamos a ver un poquito más. 5, persecución. Dice Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. ¿Y qué dice en contraste el sello en Apocalipsis 6 del 9 al 11? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, estos son mártires, hijos de Dios que han sido perseguidos, ¿sí? Y han perdido la vida a causa del nombre de Jesucristo. Esto se llama persecución. Así que hay persecución en principio de dolores y hay persecución en los sellos. Y 6 dice terremotos. Mateo 24:7 dice terremotos en diferentes lugares. Apocalipsis 6:12 dice, mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, yo creo que esto está más que claro que cuando el libro de Apocalipsis empieza a narrar los acontecimientos de los tiempos finales, con esos 7 sellos, se está refiriendo al principio de dolores que el Señor explicó a sus discípulos, a sus apóstoles, en Mateo 24 y también en los otros 2 evangelios sinópticos, es decir, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Ahora, surge una pregunta. Algunos dirán, pero pastora, entonces, ¿han sido abiertos ya los sellos? ¿Se abrieron los sellos o no se han abierto todavía? Porque los sellos es para que se abran de acuerdo a la palabra en los tiempos finales. Bien, la respuesta que te tengo que decir es sí. No todos los sellos han sido abiertos, pero sí ya los sellos han empezado a abrirse. Y si se puede decir que cuál es el requisito que se necesita para que los sellos fueran abiertos, 7:43, pastor, para que los sellos fueran abiertos, dice que él es el Cordero de Dios que fue inmolado. ¿Qué significa que fue el Cordero de Dios que fue inmolado y no el Jehová de los ejércitos es el que abre los sellos? ¿Y por qué no Jehová sanador? ¿Y por qué no Jehová Jireh? Que sabemos que todo es el mismo, pero ¿por qué lo habla como el Cordero de Dios que fue inmolado? Esto significa que es porque el que venció la muerte, el que peleó en la cruz del Calvario para darnos libertad de nuestros pecados. Por eso simboliza en este momento a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que fue inmolado. Y Él era el único que era digno, nos enseña el libro de Apocalipsis, eso no vamos a adentrarnos mucho ahí, pero solamente les hago esta anotación. Él era el único digno de abrir los sellos. Y el Cordero de Dios que fue inmolado, esta figura representa y simboliza que pudieron haber sido abiertos desde a partir
de cualquier momento en que ya Él fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo y sabemos que está sentado a la derecha del Padre. ¿Cuánto pueden darle gloria a nuestro Dios por ese precioso sacrificio de amor que hizo por toda la humanidad en la cruz del Calvario? Bien, entonces tengo que decirte que desde tiempos, ese primer sello, ¿cuándo se abre? Porque llevan una secuencia, ¿verdad? Los sellos se supone deben ir en secuencia. Entonces, ¿cuándo se abre este primer sello? Si se trata acerca de ese espíritu del anticristo. Bueno, la Biblia nos enseña que cuando se escribió la segunda carta a Tesalonicenses, ya se hablaba de que el misterio de la iniquidad, es decir, toda esa organización de ese gobierno del anticristo, algunos ya le llaman desde ya el nuevo orden mundial, venía desde antes, como decimos en panameño, cocinando. Esa plataforma en la que él se va a montar para después manifestarse. Entonces vamos a buscarlo para que tú lo veas con tus propios ojos en segunda de Tesalonicenses 2, 4 al 8. Hoy vamos a estar leyendo y anotando bastante. Y si hay cosas que no entiendes, bien puedes o escribirme por Facebook o puedes, los que tienen mi celular, pueden chatearme por celular o al pastor Abdiel también, él puede responderle las preguntas porque es posible que muchos vayan a quedar con preguntas porque no es muy fácil entender temas proféticos de la noche a la mañana. Uno se mete y se estudia. Bien, entonces dice así en segunda carta a los Tesalonicenses 2 del 4 al 8, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía eso? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, aquí la Biblia nos está explicando que desde que se escribió la carta a Tesalonicenses, primera y segunda Tesalonicenses, eso fue 52 años después de Cristo. O sea, imagínense eso. Ya en ese tiempo se hablaba de que había un misterio de la iniquidad. Que ya, y ni siquiera de que, bueno, el misterio de la iniquidad que después vendrá. No, dice el misterio de la iniquidad que ya está en acción, que está trabajando a favor del reino de las tinieblas para todo ese tiempo en donde ellos van a gobernar, porque va a llegar un momento en donde el enemigo va a gobernar la tierra y a los habitantes de la tierra, pero todavía no se ha manifestado. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que pasa es que como nadie sabe ni el día ni la hora, ocurre que el enemigo tiene que estar en todas las épocas. Él ha tenido que tener, como quien dice, un mejor postor, porque él no sabe cuándo él tiene que entrar en acción, ¿sí? Porque él tiene que entrar en acción después que la iglesia sea raptada. Y como él no sabe cuándo es el día y la hora que la iglesia va a ser raptada, él tiene que estar listo y preparado. Ustedes se imaginan que la iglesia sea raptada y entonces el anticristo dice que, Satanás diga, ahora voy a buscar a que nazca el hombre que decidí que sea el anticristo. No. Y por eso es un espíritu que siempre ha estado, desde siempre, que desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió, sobre todo ha estado en la tierra. Y han habido en la historia de la humanidad muchos tipos de anticristo. Porque él tiene que entrar a manifestarse o a revelarse luego de que la iglesia sea tomada. Y como él no sabe y nadie sabe, él tiene que estar preparado durante todas las épocas. Y por eso
a él ya se le ha dado esa potestad de cabalgar en la tierra, mas no de manifestarse, y por eso él es ese primer jinete. Y algunos dirán por ahí, pero pastora, pero si ahí decía que eso era para los tiempos finales. Bueno, ya tuviste que Pablo estaba diciendo que ya estaba en acción. Lo que pasa es que para el Señor un año es como 1000 días, y 1000 días es, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, más bien. O sea, el Señor nos está tratando de decir con eso que los tiempos Él no los maneja igual a nosotros. Por eso las semanas bíblicas no son iguales a nuestras semanas que conocemos cotidianamente en nuestro año, en nuestro calendario de 365 días, y en el caso de los judíos un calendario lunar que es de 360 días. Entonces es diferente, el Señor no se mueve en el tiempo igual que nosotros. Entonces, para el Señor, los días finales son desde Jesús, son los días finales. No puede ser, pastora. Yo siempre pensé que los días finales eran ya por allá cuando se estaba acabando todo esto. Esos son más postreros que postreros. Días más finales que los finales. Pero el propio Señor habló en Primera de Pedro 1, del 8 al 20, o sea, el Pedro explicando acerca de un pasaje que ahorita lo vamos a leer, habla acerca de que se vivía los días postreros desde los tiempos de Jesucristo, los días finales desde los tiempos de que Jesucristo, me refiero cuando Jesucristo estaba caminando en la tierra con ellos. Y después lo vamos a ver en Joel. Vamos a ver dos pasajes bíblicos que lo demuestran, porque necesito que quedes convencido que los tiempos finales no son ya ni ahora. Los finales vienen desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo, desde el Nuevo Testamento. Primera carta a Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Te voy a dar un momentito para que lo busques. Primera de Pedro está por allá, llegando al Apocalipsis. Unas cartas chiquititas ahí. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. O sea, el Señor se manifestó, ya nuestro Señor Jesucristo dice que la manifestación de Él, cuando Él vino a morir por nosotros, Él murió por amor, y en esos días se les llamaba los días postreros. Imagínense. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 2, 16 al 17. Esto fue en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Te comento algo para que todavía lo entiendas ahora que lo vamos a leer. Esto Pedro lo dice en base al cumplimiento de una profecía del libro de Joel, del Antiguo Testamento. Y él decía, se está cumpliendo ahora, en este momento, con el derramamiento del Espíritu Santo, se cumple lo que Joel profetizó. Lo tienes ahí, nuevamente te repito, Hechos 2, 16 al 17. Dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, mira, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestras ancianos soñarán sueños. O sea, ese derramamiento que ocurrió en Pentecostés, en el aposento alto, ellos le llamaron lo que pertenecía a los postreros días. O sea, ellos ya sabían que estaban viviendo los postreros días. Ciertamente estamos esperando todavía que se manifieste mayormente ahora, en estos días más postreros todavía, un poderoso avivamiento, que yo creo que también ya eso está en acción también, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, aleluya. Y yo creo que estamos viviendo días gloriosos, días de avivamiento, días de fuego del Espíritu Santo. Entonces es una profecía que en ese tiempo se cumplió y se le llamó los días postreros. Entonces, Dolores de parto, Dolores de parto empezó desde que Cristo se fue, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan que él también le dijo a los discípulos que, pero antes de todas estas cosas os entregarán a tribulación, cuando les está hablando de principio de dolores? Y ellos, los discípulos,
fueron entregados. O sea, él les decía que antes de los principios de dolores los iban a entregar a tribulación. O sea que ya era, ahí en los principios de dolor está diciendo, esto pertenece antes. O sea, el tiempo en donde ustedes van a ser perseguidos y van a ser entregados en la cárcel. O sea, todo eso que pertenecía a principio de dolores. Imagínense la intensidad de lo que la Biblia llama tiempos finales y nosotros muchas veces entendiendo los días finales como ya cuando va a sonar la trompeta únicamente. No es que no sean días finales estos, sino que como para el Señor 1000 días es como un año, un día, perdón, vuelta y repito, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para el Señor esto es un abrir y cerrar de ojo. Para nosotros será un montón de tiempo, pero para Dios no es así. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta para poder comprender mejor lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Y el tiempo está corriendo y yo creo, pastor, que voy a tener que ir cortando un poquito porque son las 7:55. Vamos a tratar entonces de seguir explicando esto un poquito más. Entonces, es interesante porque la palabra de Dios también nos enseña que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios con dolores de parto, es decir, con principio de dolores. O sea que todo esto que está pasando denota que este gemir de la tierra, y no solamente la tierra, porque también nosotros, yo creo que muchos de nosotros decimos muchas veces, ay, ¿cuándo Cristo va a venir? O sea, nosotros, no solamente los animales, no solamente las plantas, sino también nosotros mismos estamos esperando esos principios, esa manifestación en cuando el momento en que Jesús venga por su iglesia para ser levantada y para ser raptada. Entonces, principio de dolores, nuevamente nos metemos más de lleno en el principio de dolores es todos esos terremotos que hemos visto. Por eso es que muchas veces la gente decía, ay, pero yo no sé por qué la gente dice que Cristo ya viene. Si terremotos siempre ha habido. Siempre andan con la casa y que sí, que Cristo viene, y siempre han existido tsunamis, siempre han habido guerras. Yo no sé por qué dicen de que, ay, que Cristo viene. Cada vez que hay algo que se manifiesta de esta forma, dicen, ay, que eso es porque Cristo viene. Pero la verdad, iglesia, es que de acuerdo, si aplicamos estas analogías sobre el tiempo y sobre lo que representa los periodos de dolores en una mujer, si aplicamos eso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, vamos a comprender que la Primera Guerra Mundial fue una contracción. La Segunda Guerra Mundial fue otra contracción. Que si la peste española fue otra contracción. Que si la peste negra fue otra contracción. Que si el tsunami, que si el terremoto, todos esos son principios de dolores. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas pasen pim pau y Dios no funciona así. Ten en consideración que el Señor se mueve en un tiempo diferente al tiempo nuestro. Entonces, estamos entonces esperando que se cumpla, pastora. ¿En qué momento estamos parados? Antes tengo que explicarte algo con relación a los sellos. Vamos a aclarar algo allí. Para entender dónde estamos, en qué momento de la narración profética estamos nosotros parados ahora. Fíjate que los 3 primeros sellos, si no estás muy ducho en lo que son los sellos del Apocalipsis 6, después en tu casa vas a tener que verlo con mayor claridad porque aquí no me puedo detener tanto en eso. Pero puedo hablar de una manera general que los 3 primeros sellos se narran, el escritor los narra de 3 o con 3 puntos similares. Y vamos a ver cuáles son esos 3 puntos. Número 1, encontramos que cada uno de ellos habla de un caballo con un color específico. Sí, ¿te acuerdas? El primero, el segundo y el tercero tienen color específico, que es negro, bermejo,
y el tercero, el primero es blanco, el segundo es negro y el tercero es bermejo, ¿verdad? Dice caballo y color de caballo. Lo segundo es que cada uno de ellos se dice que tiene un jinete. Y lo tercero es que dice que cada jinete con su caballo tiene una asignación específica. ¿Sí? De todo se dice exactamente lo mismo. O sea, cada uno tiene su propia asignación, cada uno tiene su propio color y cada uno tiene su propio jinete. Mas no así en el cuarto caballo. Vamos allá, vamos a ver qué dice. Del cuarto caballo, sí, vemos que se añaden dos características más, o sea, es más detallado, y bueno, y más que dos características, es más detallado. Vamos a verlo. Número uno, sí, es un caballo con un color específico, estamos hablando del cuarto caballo, es un caballo con un color específico y en este caso habla que es el color amarillo, ¿verdad? Estarás de acuerdo conmigo. También dice que tiene su propio jinete como el resto de los otros. Pero en este caso, el jinete se nos dice cómo se llama a diferencia de los otros. De los otros no se dice el nombre del jinete. En este caso sí se dice el nombre. Léelo tú mismo. Se llama Muerte. Un nombrecito que no nos agrada mucho, ¿verdad? Hay otro detalle allí que señala, que dice que el Hades le seguía. Ahora vamos a explicar, ampliar estos puntos. Otro detalle adicional dice que, o sea, a diferencia de los anteriores, habla el número de las personas que morirán a causa del cabalgar por la tierra de este jinete y dice que se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Y Adiel se fue. ¿Me escuchan? Está atrás. Está atrás. Vamos a seguir. Seguimos, aquí estamos. Adiós, aleluya. Entonces, además te añade que a diferencia de los jinetes anteriores, no morirán de una sola calamidad. Es decir, viste que los otros eran o por guerra o por hambre. No, este no te dice que por una calamidad, sino que es la suma de las calamidades anteriores más dos adicionales. Vamos a verlas. Dice, para matar con espada, esto es con guerra. Estamos hablando que todo esto comprende el cuarto caballo, no te me pierdas. Dice que con hambre, como en el tercer sello. ¿Sí? Además añade mortandad. Aquí la palabra mortandad es la palabra griega thanatos. Di conmigo thanatos, que significa muerte por enfermedad. Muerte por enfermedad, o sea, enfermedades, o una peste, o varias pestes. Y además se añade otra más que dice, y con las fieras del campo. Imagínate. O sea, aquí hay algo extraño en este cuarto caballo. Este caballo no es como tan simple, como una calamidad tan simple, y encima es muy específico en lo que va a ocurrir. O sea, es como un compendio, de todo lo anterior. ¿Esto qué significa? A lo mejor ya tú sacaste tus propias conclusiones. Que el cuarto caballo, el cabalgar del cuarto caballo sobre la tierra, ya va a ser más intenso que los tres anteriores, porque no es una calamidad, sino varias calamidades en uno. ¿Sí? ¿Ves cómo se ve dando la cosa? ¿Cómo van las contracciones intensificándose en dolor y acortándose en tiempo? ¿Sí? Porque en un solo caballo hay varias calamidades. Eso significa que el tiempo va a ir, de la contracción se va a ir acortando. Bien, ahora que es interesante, vamos a ahondar en preguntas con relación a este cuarto caballo que nos interesa mucho en esta noche. ¿Por qué
El ángel, para mí es como el ángel de la muerte o el dueño de la muerte, porque dice que el jinete se llama muerte. Uh-huh. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué el Hades le seguía? Dice que el Hades le seguía. Y yo me hice esta pregunta y yo, ¿pero por qué el Hades le tiene que seguir si el Hades es un lugar físico? Que el físico puede ser espiritual, pero es un lugar que la Biblia siempre dice que está en un lugar. Entonces, ¿por qué se mueve el Hades? ¿Y por qué se viene detrás de la muerte? Y el Señor fue muy lindo y me explicó a qué se debe que el Hades viene detrás de la muerte. Y te lo voy a explicar con unos ejemplos. Si tú vas al supermercado a comprar un paquetito apenas de café, tú llevarías contigo bolsas de esas biodegradables que ahora tenemos que usar porque ya están prohibidas las plásticas, ¿verdad? Por decreto. ¿Tú llevarías bolsas para meter un paquetito de café? Yo creo que cualquier persona en su sano juicio no lo haría, ¿verdad? Posiblemente te bajes del carro, de la bicicleta o del bus en donde vas a comprar el paquetito de café y te lo metes al bolsillo o lo llevas en la mano. Ahora, si vas a comprar el desayuno del día siguiente, tienes que comprar, qué sé yo, 1 litro de leche, unos huevos, vas a comprar el pan, un par de tortillas para el que no quiere comer pan. A lo mejor ahí sí ya te llevas una bolsa, ¿verdad? O te dan una bolsa biodegradable para que lleves porque se te puede caer, ¿no? O sea, se te hace incómodo, no es práctico y puedes perder lo que compraste. A lo mejor algunos ya entendieron de qué estoy hablando, porque imagínate si vas a hacer el supermercado de la quincena. Ahí sí te tienes que llevar varias bolsas biodegradables, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo con relación a algo que todavía te lo explica mejor. Si tú compras un florero para tu casa nueva, o flores, digamos flores, tú compras un ramo de flores para tu casa nueva, las puedes llevar en la mano a la casa. Pero si tú decides amueblar tu casa nueva y compras nevera, estufa, lavadora, juego de sala, juego de comedor, cama, mesitas, televisión, yo creo que vas a tener que contratar el camión de la carrera para que te lleve todo eso a tu casa nueva. Entonces, de esto se trata. Será tanta la mortandad, la suma de personas que van a morir a causa de diferentes pestes con este cuarto jinete o caballo de los 7 sellos del Apocalipsis, que va a ser necesario que la muerte se traiga consigo el Hades por practicidad, para que le sea más cómodo. Porque es tanto las personas que morirán, como la propia Biblia nos declara, la 1/4 de la población mundial, que es un ejemplo que está diciendo, miren lo tenebroso que es, que el Hades va a mover de su lugar y tendrá que ir con la muerte para poder echar a todos sus muertos. Eso es lo que significa, eso fue lo que el Señor me mostró por a qué se debe que el Hades persiga a la muerte. Bien, yo creo que eso ahí no voy a pedir aplausos porque de verdad que es algo muy fuerte y muy triste. ¿Qué más te puedo decir? También con relación a las fieras del campo, la palabra utilizada ahí para fieras es la palabra, permíteme que yo la copié por aquí. La palabra utilizada para las fieras del campo, bueno, no recuerdo exactamente cuál es la palabra, pero lo que sí te puedo decir es que es una palabra que no se usa para las ardillitas, ni para las maripositas, ni para animales domésticos. Cuando usa esta palabra son animales depredadores. O sea que en esta plaga, en este sello, en este caballo, en este jinete, lo que vamos a tener también es fieras que por hambre van a atacar a las personas. ¿Y sabes por qué? Porque también puede ser que pudiéramos decir que, bueno,
que las personas morirán y al estar muertas los animales se la van a comer. Pero la verdad que hasta un pájaro puede comer un cuerpo en estado de descomposición. Pero ahí está hablando de fieras, o sea que son animales, ¿sí? Va a traer consigo animales que también van a atacar a las personas. Son animales salvajes, bestias salvajes, animales depredadores que van a atacar en estos días finales, en los tiempos postreros. Bien, entonces yo tengo que ir acortando porque ya son las 8:09 de la noche. Yo no sé si después me van a dar la oportunidad al pastor Abdiel de poder seguir predicando algo más acerca de esto. Pero entonces, pastora, dígame ya, ¿dónde estamos parados? ¿En qué tiempo de la historia profética o de la profecía, de la palabra profética estamos parados? Bien, ya te expliqué que los sellos se han estado abriendo durante todo este tiempo. Empezó desde el misterio de la iniquidad, que es el primer jinete, se abrió el sello. Han estado abiertos los sellos. Yo no sé en qué momento, Dios lo sabe, pero en este momento nosotros estamos parados en el cuarto sello. ¿Cuánto tiempo va a demorar para una calamidad y otra del cuarto sello? No lo sé. Eso solo lo sabe Dios. Dios llama los tiempos y las sazones. Entre una calamidad y otra que pertenece, porque acuérdate que este cuarto caballo tiene varias calamidades en conjunto, no es una sola. Pero lo que sí es que si te fijas, el caballo siempre nos enseñó el pastor Abdiel y siempre hemos aprendido que ese caballo, por ser color amarillo, la palabra que se usa ahí es la palabra pale en inglés, ¿sí? Que significa pálido. Es como un verde amarillento pálido. De hecho, en el original griego es la palabra cloro, ¿sí? Así como el cloro ese que usamos para blanquear, el blanqueador. Esa es la palabra que se utiliza porque es una palabra que habla de palidez y esa palabra se utiliza para la enfermedad. Entonces yo hago a lo mejor tú te vas a hacer la pregunta que yo me hice. Si este cuarto caballo no se circunscribe a la enfermedad o las pestes, sino que tiene otras calamidades consigo, ¿por qué solamente el caballo, es de color amarillo, de color pálido? Y la explicación puede estar en que el inicio o la apertura del cuarto sello es la enfermedad. Entonces, esto que estamos pasando en este momento es principio de dolores. Pero, pastor, si han habido otras pestes, ¿por qué usted dice que esta sería la del cuarto sello o la que abre el cuarto sello? Porque hay otras señales que pertenecen también a los tiempos finales o a estos últimos días, a los postreros días de los postreros días, que ya se han cumplido, pero que aquí no las hemos analizado. ¿Sabes por qué? Porque no son juicios, sino la rebelión del hombre, la degeneración del hombre. Y eso lo puedes encontrar en Lucas capítulo 17, versículos del 25 al 30, en donde dice que es necesario primero que sea desechado por esta generación, es decir, hablando del Señor, y que esos días serían como los días de Noé y como los días de Lot. Mucha maldad, mucha depravación sexual, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y mira, me llama la atención algo. Nosotros hemos rebasado, hablaba yo con el pastor Abdiel, hemos rebasado lo que la Biblia nos habla acerca de los días de Sodoma y Gomorra, por varias razones. El Señor dijo que cuando Él volviera, esto iba a ser como los días de Lot, y los días de Lot sabemos que la propia Biblia nos enseña que estaban caracterizados por el pecado sexual, por las desviaciones sexuales de diferentes formas, desde el más chico hasta el más grande. Apenas Sodoma y Gomorra era, por decirlo de una manera, una región, un pueblo, un lugar. Ahora, en cambio, Dios está hablando del mundo entero. El pecado de sexualidad está globalizado, ya no está
encerrado o oprimido, por decirlo de alguna manera, en una región como en tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra. Y por otro lado, hasta donde las escrituras o las sagradas escrituras nos enseñan, no habla por ninguna parte de que la ideología de género o la depravación sexual, encontraríamos en estos días gente que quisieran casarse con un animal o gente que quisieran casarse con un objeto o gente que quisieran casarse con ellos mismos. Entonces yo creo que ya prácticamente rebasamos lo que estaba profetizado. Porque yo creo que cuando no sé, hace unos 20 años atrás, nos decían que los días finales iban a ser como los días de Lot, nos imaginábamos el homosexualismo, el lesbianismo, muy probablemente el transvestismo, pero de ahí a casamientos entre hombre y perro, me caso con mi cabra, me caso con mi lámpara, me caso conmigo mismo. Entonces hay otras señales que mira que ya están más que cumplidas, que aquí el Señor no ha venido sencillamente por misericordia. Y yo creo que este tiempo de pandemia es un tiempo de misericordia, porque si el Señor hubiera venido como muchos estaban esperando que viniera de repente, antes de la pandemia, un montón de gente se hubiera quedado. Dicen que el libro más vendido en estos momentos, siempre en toda la historia de la humanidad ha sido así, pero sobre todo en estos días es la Biblia. Porque la gente tiene hambre y la gente quiere saber qué está pasando. Entonces mucha gente se ha reconciliado con Dios y mucha gente ha venido a los pies de Cristo a raíz de apenas la primera de las calamidades de ese cuarto caballo que es la peste o la enfermedad o la pandemia, como la quieras llamar. Entonces, yo los voy a dejar aquí porque ya me pasé 16 minutos del tiempo, pero no sin antes hacer una oración pidiéndole al Señor que todo esto que está pasando sirva para que alistemos nuestras lámparas. Y no solo nosotros, sino tantas otras personas a nuestro alrededor que amamos, que si en estos momentos sonara la trompeta, no irían en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia, como la Biblia lo califica. Entonces, necesitamos, iglesia, necesitamos ponernos a cuentas con Dios, porque los días son malos. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Hoy yo me tocó salir el Día de Mujeres, para los que no saben, en Panamá es así, los que están viéndonos en otros países, en Panamá es así. En esta cuarentena por pandemia nos han dividido los hombres de las mujeres y a las mujeres nos tocan los días lunes, miércoles y viernes y hoy me tocó salir. Y cuando yo estuve hoy conduciendo por las calles de Panamá, específicamente en el distrito de Arraiján, que es donde vivo, mi corazón se me partió. Ver todos los negocios cerrados, a todas las personas con mascarillas y un gran número con guantes. Yo dije, ¿qué es esto? Muchos de nosotros pensamos que cuando cosas como estas pasarían, ya nosotros no estaríamos aquí. ¿Sí o no? Yo creo que está de acuerdo conmigo. Entonces, iglesia, erguíos, estemos apercibidos y preparados. Esto no es juego lo que está pasando. Esto es serio y esto está profetizado desde hace ya más de 2000 años. Y muchas de las cosas nos está tocando vivirlas y pensábamos que no las viviríamos. Y no sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar aquí específicamente. Lo único, te adelanto un poquito más para mi siguiente intervención, que no sé cuándo será. Lo que sí creo es que en el sexto sello ya no estamos, porque dice que será un terremoto espantoso. La iglesia antes del sexto sello ya ha tenido en algún momento que ser levantada. Y de hecho, el quinto sello habla acerca de persecución y almas que le pertenecen al Señor. Así que en algún momento de eso, iglesia,
estaremos yendo. Ya está muy cerca el tiempo para la venida del Señor. Así que dispón tu corazón ahí a orar y agradecerle al Señor por todo esto que nos ha abierto los ojos en esta noche, los sentidos espirituales. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando todavía tiempo, porque todavía tú tienes misericordia, Señor, de la humanidad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida consagrada, a vivir una vida recta delante de ti, Señor, para que cuando suene la trompeta seamos levantados. Hemos estado, Señor, muchos cristianos por años anhelando estos días y ahora que estamos en estos días, estamos impresionados porque muchas veces nos imaginamos, las palabras se quedan cortas para lo que estamos viviendo, Señor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, para que tú, Señor, este tiempo puedas entrar a muchos corazones, Señor. Que tu palabra hace mucho tiempo dijo en los evangelios que la mies ya estaba madura. ¿Cuánto más madura debe estar ahora? Esto es tremendo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que esta pandemia aún nos está ayudando para bien, porque nos está ayudando a intimar más contigo, a buscar tu presencia, a llegarnos más a tu corazón, Señor, a ser más humildes, a ser más solidarios, a ayudar más al prójimo, Señor. Estás transformando a tu novia, estás transformando a tu amada esposa, Señor, para las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, si hay alguna persona que ha estado escuchando esta palabra y dice, ¿cómo hago para recibir o reconciliarme con ese Cristo Salvador del que hablaste? Ese Cordero inmolado que dio su vida por mí. ¿Cómo hago para estar a cuentas con Él? Bueno, por medio de una oración nos enseña su palabra. Las Sagradas Escrituras dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que yo te voy a guiar en una oración. Estás hablando con Él, estás hablando con Dios. Mientras yo solamente estaré aquí para guiarte, vamos a hacer esa oración y tú allá donde estás la vas a repetir para abrir las puertas de tu corazón para Cristo y hallar en Él salvación. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias gracias, porque moriste por mí en la cruz, porque moriste por mí en la cruz, porque diste tu vida porque diste tu vida en rescate de mi alma. en rescate de mi alma. Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Señor. Declaro que eres mi Señor. Declaro que eres mi Señor. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Yo te recibo. Yo te recibo. Y a partir de hoy, me declaro salvo. Me declaro salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una sencilla oración como esta te da entrada al reino de los cielos. Bien, vamos a despedir ahora. Y si aceptaste a Jesús en tu corazón, puedes escribirnos por Facebook. Si estás en otro país, si no nos conoces, si nos conoces, puedes escribirnos a nuestros celulares o busca alguna persona que tú sepas que nos conozca, porque queremos orar por ti personalmente. Queremos saber de ti y darte la bienvenida a estos caminos, a la casa del Señor, la bienvenida a la familia de Cristo. Así que pues ya el tiempo apremia, vamos a hacer una oración para cerrar y no olviden, para el próximo domingo va a estar también el pastor Abdiel con una palabra tremenda, poderosa, seguramente que tiene que ver también con todo esto que está aconteciendo, así que no te lo pierdas. Ora ahí donde estás conmigo, Padre, gracias, Espíritu Santo, Señor, Rey de Gloria, por la vida de cada uno de mis hermanos, de todas las personas que nos han estado observando en este momento, escuchando y aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra no cae en saco roto, porque yo sé, Señor, que bendice vidas, porque yo sé que es para la edificación de tu iglesia, Señor, y es una palabra de premio para todo el que la escucha, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas a tus hijos en sus hogares, sus familias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios me los bendiga.
Nos vemos prontito. Los amo.